Ya. ¿Tienes? La última, please, yo me tengo que ir. Eso se tiene que salir bien. Josué, miren, por si de pronto. Inquieto. Bueno, el tema que nosotros escogimos es el Taoísmo. No, estamos en yo empezaste a quedar algo ahí. No, bueno, el tema que nosotros escogimos es el Taoísmo y nuestro grupo está integrado por Andrea Muñoz, Jennifer Mapayán y María Fernanda y Natalie Medina. Nosotros vamos a hablar sobre este tema del símbolo, que es el Yin Yang, el fundador, que es Lao Tse, el tipo de religión china, que es la filosofía espiritual, y el holismo, el número de seguidores que es desconocido. Estos seguidores se llaman taoístas y las escrituras sagradas son el Tao Te Ching y el país o región de origen es China. Y las religiones relacionadas con esta es el confucianismo, el budismo y la religión tradicional china. ¿Qué significado tiene el Yin y el Yang? El Yin originalmente era el nombre del lado frío de la montaña, aquel que miraba al norte. El Yang era el nombre de aquel más cálido dirigido hacia el sur. El Yin es el lado oscuro, la noche y lo femenino. El Yang, el lado masculino y la luz. El Yin es la luna, el agua y la tierra. El Yang es el sol, el fuego y el paraíso. ¡No lo digo yo! ¿Qué hizo? ¡Ay! No digamos nada de gusto, si usted no ¿Ya salí? ¡Ay, no! Yo leí. Yo no me corrí así. Pero hizo duro que está el culero. No, Yo le digo sin salir. Sí. Tengo pereza ya. Bueno. El tema que nosotros escogimos es el taoísmo. No me es que me Bueno, el tema que nosotros escogimos es el taoísmo y nuestro grupo está integrado por Andrea Muñoz, Jennifer Mapayán, María Fernanda y Natalie Medina. Nosotros de este tema le vamos a hablar sobre el símbolo, que es el Yin Yang, el fundador, que es Lao Tse, el tipo de religión china, que es la filosofía espiritual, y el holismo, y el número de seguidores es... Jennifer está cerrada, no falta. ¡Jennifer! Hágale, no mira, sola. Pero pon. Yo no le decía. No, Bueno. dígame qué horas son. Ay, faltan 15. No, faltan 15. Bueno, sí es. Ah. Bueno, el tema que no... Ay, no, ya, sí me tengo que ir. Yo también. Bueno, el tema que nosotros escogimos es el taoísmo y nuestro grupo está integrado por Andrea Muñoz, Jennifer Mapayán, María Fernanda y Natalie Medina. De este tema nosotros les vamos a hablar sobre el símbolo, que es el Yin Yang, el fundador, que es Lao Tse, el tipo de religión china, que es la filosofía espiritual, el holismo, y el número de seguidores, que es desconocido, que a esto se les llama taoístas, y las escrituras sagradas, que son el Tao Te Ching, y el país o región de origen, que es China. Y las religiones relacionadas con el taoísmo son el confucianismo, el budismo y la religión tradicional china. ¿Qué significado tiene el Yin y el Yang? El Yin originalmente era el nombre del lado frío de la montaña, aquel que miraba al norte. En contrario al Yang, era el nombre de aquel más cálido dirigido al sur. El Yin es el lado oscuro de la noche y lo femenino. El Yang es el masculino y la luz. El Yin es la luna, el agua y la tierra. Y el Yang es el sol, el agua y el paraíso. ¡Ay, qué bonito! ¿Y por qué te sentás? Es que la cámara no me ve. ¿Y por qué te sentás? miraba. ¡Ay, no! Y Josué tiene que hacer silencio porque Josué sí, que Josué me estaba haciendo reír, sino que yo me controlé porque Josué era así, no, ya, hágaselo bien. Y silencio, no me dejen por ahí. ¿qué hice yo? Ven, hágale ya. No, sí, verdad, ya. Pero Natalia, Bueno, igual, que esta no es la última, ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. No, sí, ya. Yo me porto así. Yo también, Jennifer. No, igual, si ya no la última, me voy. Ya, Bueno, ya vamos a silencio. El tema que nosotros escogimos
elegimos fue el taoísmo y nuestro grupo está integrado por Andrea Muñoz, Jennifer Popayán, María Fernanda Vázquez. y Natalie Medina. De este tema nosotros les vamos a hablar sobre su símbolo, que es el yin yang, el fundador, que es Lao Tse, el número de seguidores, que es desconocido, y a estos seguidores se les llama taoístas. Las escrituras sagradas son el Tao Te Ching. El país o región de origen es China, y las religiones relacionadas con el confucianismo, con el taoísmo son el confucianismo, el budismo y la religión tradicional china. Y por último, ¿qué sentido tiene esta religión con la vida? Vea, vaya, calmera. No, hagamos la última, Nico, mañana otra vez no nos unamos, no. Igual si ya está la última, nos podemos quedar aquí hasta las 7:30. Esto ya es la última, miremos nomás ya la última. Y Si no, Jennifer. Si no, pues no. ¿Y Jennifer? ¿Por qué Yo no estaba sé? que me yo estaba ahorita que tú estás haciendo así, está que hacía falta que estornude. Ay, no, hagamos la última, pero ya no. Y no me puedes hacer mi teléfono. Son las 7:30. No. No, van a ser las 10, faltan 10. No, hagamos mi. Mira cómo usted me acaba de bañar, sube y ensucié los zapatos. Porque usted 6 y 40. Porque sube los pies. Viene. ¿Qué pasó? Ya. Ay, no, ya hagamos. Ya, sí, ya. Es que para abrirnos otra vez. Así nos equivocamos, pero pues, Improvisan y sí. Primero. Y Jennifer Popayán. No, me da risa Nicole que hace que es que Andrea Muñoz. Usted también. No, usted también lo hace ahorita. Usted también lo hace. Están grabando. ay, pues ya, listo. El tema que nosotras escogimos es el taoísmo y nuestro grupo está conformado por Andrea Muñoz, Jennifer Popayán, María Fernanda Vázquez. y Natalie Medina. De este tema nosotros le vamos a hablar sobre su símbolo, que es el yin yang, el fundador, que es Lao Tse, el número de seguidores, que es desconocido, y a estos seguidores se les llama taoístas, las escrituras sagradas, que son el Tao Te Ching, el país o región de origen, que es China, las religiones relacionadas con el taoísmo, que son el confucianismo, el budismo, la religión tradicional china, y por último le vamos a hablar qué sentido de vida tiene esta religión para todos ellos. ¿Qué significado tiene el yin y el yang? El yin originalmente era el nombre del lado frío de la montaña, aquel que miraba al norte. Por otro lado, el yang era el nombre de aquel más cálido dirigido al sur. El yin es el lado oscuro, la noche y lo femenino. El yang es el lado masculino y la luz. El yin es la luna, el agua y la tierra, y el yang es el sol, el fuego y el paraíso. El taoísmo es una tradición filosófica y religiosa que lleva más de 2 milenios ejerciendo su influencia en los pueblos del extremo de Occidente. Posteriormente, el taoísmo se mezcló con elementos del confucianismo, el budismo y la religión folclórica. La forma concreta de la religión taoísta que fue llevada a Taiwán hace unos 300 años es típica de esa tradición. Las características más distintivas de la práctica actual es la adoración de los antepasados, junto con los deidades taoístas, lo que muestra el claro elemento tradicionalista del confucianismo y el culto religioso de las creencias míticas de Asia, las cuales ambas no eran válidas para los antiguos pensadores taoístas como Chuang Tzu. ¿De dónde y en qué tiempo nació el taoísmo? El taoísmo filosófico desarrolló a partir de los escritos de Lao Tse y Faxi, según la leyenda china. Lao Tse vivió durante el siglo VI a.C. La esencia filosófica del taoísta se encuentra en el Dong Hei, que fue el libro de la vida, del poder, del camino y la virtud. El taoísmo religioso se fundó en el siglo III a.C., pero no se convirtió en un movimiento religioso organizado hasta el siglo II después de Cristo. Actualmente, esta religión tiene más injerencia en Taiwán. El objetivo fundamental de los taoístas es alcanzar la inmortalidad, que para ellos es estar en armonía con la naturaleza y con ellos mismos. En cambio, para nosotros, los de Occidente, el significado de la palabra inmortalidad significa como, o sea, que nunca va a morir esa persona. Lao Tse, que fue considerado como un dios taoísta, era un inmortal. Encabezó un enorme panteón de héroes folclóricos, generales, famosos y sabios, todos los cuales alcanzaron la inmortalidad. El Feng Shui es la doctrina taoísta para ayudar a mejorar la vida. Se trata de una disciplina ampliamente reconocida como una
pseudoencia nata. Yo no sé si nada de esa fe. Nata no tiene que decir, porque no La borraron. No, ya vamos. No, María. Sí, No, está rojo. Ya la todo rojo, ¿qué es el faltan 5. Vean que son todos rojos. Todo rojo, como todo rojo. así repintado de todo rojo? Se chuleció. Ya era la última bien. Ah, que se acabó la batería. No sigamos de todas formas. Ya gané. Se acabó la batería, bueno, pasa No, nada. ya. Usted diga mejor fue cuando esto deje pitar la lucecita. El sinograma de la palabra es el que se Por llama lo que camino. ¡Qué aburrido! Cuando yo hice nata, ¿yo qué? Pero hubieran dejado así. Como una penducia. ¡Qué aburrido! Ya gané, gané. Hubieran dejado eso de nata. Es que eso está muy largo, lo que más demora. Y lo No, lo que más demora es el de. Por eso. Eso es rapidito, es muchísimo rápido. Ay, listo. No, la última que no mañana. El tema que nosotros escogimos es el taoísmo y nuestro grupo está integrado por Andrea Muñoz, María Fernanda Bando y Jennifer Compañero. Natalie Medina. Nosotros les vamos a hablar de este tema sobre su símbolo que es el yin yang, el fundador que es Lao Tse, el número de seguidores que es desconocido y a estos seguidores se les llama taoístas. Las escrituras sagradas son el Tao Te Ching, el país o lugar de origen es China, y las religiones relacionadas con el taoísmo son el confucianismo, el budismo y la religión tradicional china. ¿Qué significado tiene el yin y el yang? El yin originalmente era el nombre del lado frío de la montaña, aquel que miraba al norte. Por otro lado, el yang era el nombre de aquel más cálido dirigido al sur. El yin es el lado oscuro, la noche y lo femenino. El yang es el lado masculino y la luz. El yin es la luna, el agua y la tierra. El yang es el sol, el fuego y el paraíso. El taoísmo es una tradición filosófica y religiosa que lleva más de 2 milenios ejerciendo su influencia en los pueblos del extremo de Occidente. Posteriormente, el taoísmo se mezcló con elementos del confucianismo, el budismo y la religión folclórica. La forma más concreta de la religión taoísta fue llevada a Taiwán hace unos 300 años. Es típica de esa tradición. La característica más distintiva de la práctica actual es la adoración de los antepasados junto con las deidades taoístas. Lo que nos muestra es el claro elemento tradicionalista del confucianismo y el culto religioso de las creencias míticas de Asia, las cuales ambas no eran válidas para los antiguos pensadores taoístas como Chuang Tzu. ¿Dónde y en qué tiempo nació el taoísmo? El taoísmo filosófico se desarrolló a partir de los escritos de Lao Tse y Zhuangzi, según la leyenda china. Lao Tse vivió durante el siglo VI a.C. La esencia de la filosofía taoísta se encuentra en el Do Jin, que fue el libro de la vida, el poder, o del camino y la virtud. El taoísmo religioso se fundó en el siglo III a.C., pero no se convirtió en un movimiento religioso organizado hasta el siglo II después de Cristo. Actualmente esta religión tiene más poder en Taiwán y el objetivo fundamental de los taoístas era alcanzar la inmortalidad, que para ellos era vivir en armonía con su entorno y con ellos mismos. Y Lao Tse, que fue considerado como un dios taoísta, un inmortal, encabezaba un enorme panteón de héroes folclóricos, generales, famosos y sabios, todos los cuales alcanzaron la inmortalidad. Feng Shui es la doctrina taoísta para ayudar a mejorar la vida. Se trata de una disciplina ampliamente reconocida como la pseudociencia. Sin embargo, la antigua forma del taoísmo era una corriente filosófica y no una religión, por lo que los antiguos pensadores interpretaban por inmortalidad el hecho de autosuperación del propio ser en comunidad con el entorno. Lo implicaba buscar la superación y el progreso personal y colectivo, de acuerdo con la mutuación constante que enseñaba el taoísmo. Sinograma de la palabra Dan, que se le llamaba como camino. El alma inmortal es un acto taoísta. El sentido de la vida de los taoístas es
la inmortalidad, que para ellos es estar en paz consigo mismo y su entorno, ayudando al prójimo y a la naturaleza. Ay, Se vean callados. esto ya se puede recortar. Sí. No, pero no voy a poner el eje por fin. Ay, Pero ya quedó.